Somos humanos. El sostenimiento de la vida nos convoca. La supervivencia humana, relaciones sociales, redes, comunidades, familias. Embarazos, alumbramientos, acompañamiento, apoyo afectivo. Amar, amamantar, alimentar, cuidar, criar. Algo ha comenzado a existir y se está desarrollando. Una idea, un proyecto, una forma de latir y andar. Algo o alguien se encuentra en proceso de formación y crecimiento. Algo se está gestando. La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, que se construye y se vive durante toda la vida, desde nuestro nacimiento. Es mucho más que relaciones sexuales o genitalidad. Es la construcción que hacemos nosotros mismos a lo largo de nuestro proceso de desarrollo, por lo que desde muy temprana edad deberíamos ser apropiadamente informados y educados para ejercer progresivamente y con responsabilidad nuestra sexualidad. Se debiera tener educación sexual, o recibir, mejor dicho, educación sexual en la familia desde la primera infancia. Después complementar con la educación sexual en la escuela. Y bueno, después el aporte que hacen los medios de comunicación, la prensa, internet. Pero bueno, lo más esencial que es la educación sexual en la familia, es muy poco a veces de lo que se puede hablar de esto o de lo que se habla. Los chicos a veces hacen preguntas y los adultos, sean papás, sean docentes, nos hacemos los distraídos. Entonces derivamos la pregunta en otra cosa. Entonces eso también es una forma de hacer educación sexual, hacernos los distraídos. A partir de la sanción de la Ley 26.150, en el año 2006, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, bajo la premisa de promover la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Es así que se incorpora la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas, por lo que deriva en un contenido de enseñanza obligatoria en todas las escuelas. Esa ley ha tenido adherencia de las provincias en casi todo el país, en casi todo, porque hay en algunas provincias que no adhirieron, pero tampoco se da en forma continua y sistemática. En algunos lugares se ha brindado capacitación a los docentes y así mismo, con capacitación y todo, algunos docentes no lo están trabajando, y en esta provincia, bueno, se han realizado muchos esfuerzos, y yo, que pertenezco a Salud Pública, al Ministerio de Salud, hemos tratado de trabajar conjuntamente, porque uno de los objetivos que tiene la Ley de Educación Sexual Integral es esto, la prevención. Y es lo mismo que el objetivo primordial que tiene el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, es la prevención de situaciones de violencias sexuales, de embarazos no deseados o no buscados. Son los mismos que sustenta la Ley de Educación Sexual Integral y la misma del Programa de Salud Reproductiva. Entonces hemos intentado trabajar en coordinación, hemos podido, pero muy poco. Y es hoy que, si bien está la ley, en muy pocas instituciones educativas se trabaja. Entonces nos estamos encontrando con embarazos en la adolescencia muy precoces, nos encontramos con chicos y chicas con situaciones de violencia, porque bueno, por desconocimiento, por falta de información, y sobre todo la falta de información es la información en sí es uno de los derechos
principales de los que habla el programa de salud sexual y reproductiva. Entonces, no estamos pudiendo brindar o dar respuesta a uno de esos derechos. Hablar de sexualidad en cualquier ámbito, por lo general, implica un desafío, un ejercicio que requiere de predisposición, claridad y sencillez, generando espacios de confianza y comprensión. Todas las personas traemos una mochila con respecto a la educación sexual. Nos informaron, nos educaron de maneras diferentes. Algunos pudimos mejorar la información a través de alguna capacitación y eso nos ayudó a poder distribuir la información. Y hay personas que les cuesta mucho hablar de este tema, sean docentes o sean también papás. Esto que yo te decía hace un ratito, que a veces nos hacemos los distraídos. El docente a veces tiene la mejor intención, pero llegado el momento o no se anima o vuelve a la misma historia que nosotros queremos no seguir haciendo lo mismo, que se llame a un profesional de la salud para hablar de. El docente está en la vida diaria de un chico. Entonces, lo importante es que pueda brindarle la información en forma inmediata a la inquietud o a la curiosidad o a lo que el chico quiere saber en ese momento. Es poder dar respuestas simples y sencillas y con la verdad. Y no creo que, qué sé yo, en algunas familias se habla de esto y en algunas familias no, pero no le viene mal, digamos, que se hable. Era un obstáculo hace muchos años que por parte de los docentes que decían, y no, hay que pedir autorización para dar una clase, para trabajar con los chicos. Eso quedó eliminado con la ley. No hay que pedir autorización para dar los contenidos de matemática, de lengua o de sociales. La educación sexual es una materia más, una asignatura más, un componente más de la educación en general. Entonces, no, por ahí todavía escuchamos esto que algunos docentes dicen, y sí, no, y se vienen los padres. A ver, decantemos. De 20 padres, ¿cuántos padres vinieron? 2. 1 o ninguno. La educación sexual integral y eficaz logra aumentar los conocimientos, reducir el embarazo en adolescentes, reducir el riesgo de contagio por VIH y enfermedades de transmisión sexual, y proteger a los niños y niñas contra el abuso. El cumplimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos promueve las normas equitativas de género y el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de prevención de violencia sexual, estamos diciéndole a un chico o a una chica, y esto es un niñito de 3 o 4 años, no estamos hablando, una caricia que te incomode, digamos, tenés que estar alerta. Palabras más sencillas, digamos. Si alguien te quiere hacer algo que a vos te incomoda, tenés que avisar. Tenés que decirle a alguien. Ese es uno de los objetivos básicos y sencillos, que ya con eso estamos haciendo educación integral, educación sexual. Le estamos diciendo, tu cuerpo vale y todo tu cuerpo vale. Son cosas muy sencillas, pero que a todos nos cuesta mucho hablar de esto. Hemos progresado, digamos, la educación sexual y de educación sexual y de sexología venimos hablando recién a partir de la apertura democrática. Entonces, antes de esto no se hablaba para nada. Entonces también es una construcción, porque yo si voy respondiendo a las preguntas más básicas que hacen los chicos, por dónde entró el bebé a la panza o por dónde salió, estoy haciendo educación sexual. Entonces eso es en el escenario familiar.
Y en el escenario de la escuela hay muchas situaciones que se generan día a día que nos darían el puntapié inicial para hablar del tema con los chicos. Pero aún hoy seguimos teniendo fallas en educación porque no se habla de esto, no se habla. Y no hablamos con los chicos cuando tienen 6 o 7 años y queremos que cuando se están por ir de viaje, el viaje que van a quinto grado, sexto grado, que se van todos de viaje, a veces nos llaman a nosotros y nos dicen, y les tienen que hablar a los chicos porque estos chicos tienen las hormonas a 10.000. Podemos ir a hablar, pero ya eso se debiera hablar antes. Es una construcción, de nada sirve que yo venga hoy y te dé una clase. No sirve. Eso es todo un proceso. Desde el año 2003 comienza a funcionar en nuestro país el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, promoviendo la igualdad de derechos y el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva. Uno de los aspectos de mayor importancia es el de garantizar y facilitar el acceso a información, orientación y métodos anticonceptivos. Por lo general, en el centro sanitario, en la salita, el método anticonceptivo más buscado, el más común, digamos, son las pastillas anticonceptivas. Actualmente estamos entregando anticonceptivas gratis por una ley que rige de salud sexual y reproductiva, que toda persona tiene derecho a buscar su método anticonceptivo en cualquier centro de atención. Está bueno saber esto, que las mayores de 14 años no necesitan ir acompañadas para ir a buscar un método anticonceptivo por un mayor, que pueden ir solas, y por lo general cuando van a buscarlos van a buscar las pastillas, que es lo más común. Y en segundo lugar, los inyectables, el anticonceptivo inyectable. Los dos son una carga de hormonas que ponemos en nuestro cuerpo. Las pastillas diariamente se toma una, más o menos a la misma hora, por un periodo de 21 días. Son las que actualmente tenemos a nivel provincial, y el anticonceptivo inyectable se coloca una vez al mes. Por ejemplo, si se coloca hoy, que es 30, el 30 del mes siguiente y el 30 del próximo mes. Y está bueno decir esto porque muchas veces las mujeres piensan que hay que colocarlo con el primer día de la menstruación y no es así. Como métodos anticonceptivos tenemos de barrera, como son los preservativos. Tenemos después los anticonceptivos hormonales, que son las pastillas anticonceptivas, los métodos inyectables, que son anticonceptivos inyectables, que se pueden poner una vez al mes. Hay otros de mayor duración, que se ponen cada 3 meses. Tenemos el método anticonceptivo de larga duración, que es el implante subdérmico, que dura 3 años. Y después otro de larga duración es el DIU, que se coloca dentro del útero de la mujer, tiene una duración de 5 años, es excelente método. Lo que sí es importantísimo es controlarlo, debe de controlarse, ni bien se coloca, y luego anualmente para ver si está dentro de la cavidad y en el lugar que debe estar. A diferencia de las pastillas anticonceptivas, con pastillas anticonceptivas tenemos ciclos regulares, tenemos ciclos menos dolorosos, ese famoso dolor de ovarios disminuye en mucha cantidad con las anticonceptivas orales, y tenemos menstruaciones que son prácticamente relojitos, sabemos cuándo vamos a menstruar, cuántos días y en qué cantidad, porque diariamente tenemos una dosis de hormonas. Con los anticonceptivos inyectables lo que pasa es que, como es una carga de hormonas grande que se pone una sola vez y sirve de reserva para todo el mes, hay mujeres que sufren las alteraciones del ciclo, que durante los primeros 3, 4, 5 meses tienen ciclos irregulares,
después pasan a la ausencia de menstruaciones y muchas veces, como tienen ausencia de menstruaciones, dejan de colocarse el anticonceptivo inyectable y es ahí cuando aparecen los embarazos no deseados. Volviendo al DIU, a diferencia de las pastillas o de los inyectables que son hormonas dentro de nuestro cuerpo, esto es un cuerpo extraño dentro del nuestro. Entonces nuestro cuerpo siempre mensualmente va a tratar de eliminarlo como todo cuerpo extraño. Entonces con el DIU siempre tenemos menstruaciones un poco más abundantes, un poco más dolorosas y no por eso hay que sacarlo, simplemente ver qué causa esa menstruación grande, abundante en las mujeres. Hay mujeres que realmente no las pueden tener porque pasan a una anemia rápidamente o porque realmente no toleran tener esas menstruaciones abundantes. Entonces está bueno ver esa combinación y aconsejarle a la mujer, bueno, el DIU tiene estas ventajas, es de larga duración, por 5 años nos olvidamos, salvo que hay que controlarlo, pero tenemos las menstruaciones más abundantes, más dolorosas. Las pastillas anticonceptivas, ¿cuál es el contra? Que todos los días tenemos que acordarnos de tomar la anticonceptiva más o menos a la misma hora, pero tenemos el beneficio de tener las menstruaciones más cortas, menos cantidad, no dolorosas y demás. El implante subdérmico que estuvo promocionado durante el transcurso del año pasado, también es un método de larga duración que se coloca en el brazo de la mujer, dura 3 años y ese no se controla ni con ecografía ni demás, simplemente la mujer a la palpación se toca el dispositivo en el brazo. Es muy útil también en las adolescentes para prevenir el embarazo adolescente, sobre todo si ya han tenido un embarazo o han tenido una pérdida de embarazo. Son métodos de larga duración muy recomendables para los adolescentes, igual que el DIU. El DIU también dura 5 años, es más accesible actualmente que el subdérmico y se coloca también en las postas sanitarias, en el hospital y es muy efectivo y es más accesible. La ligadura tubaria es otro método, es un método definitivo. Todas las mujeres mayores de 18 años tienen acceso por ley a la ligadura tubaria. Por lo general es un método que acceden mujeres que ya han tenido más de un embarazo, pero no por eso alguien que haya tenido un solo embarazo o no haya tenido ninguno y sea mayor de 18 años se le puede negar. Pero es un método muy recomendable también y es del más efectivo. Por ahí lo que tiene la ligadura también, que tiene muchos mitos alrededor de ella, que es una cirugía grande, que por eso vamos a dejar de ser mujeres, que nos volvemos locas, que se nos van las menstruaciones, que la sangre se va para otro lado. Todo eso es mentira. En realidad, cuando nosotros hacemos la ligadura tubaria, cuando lo hacen los ginecólogos en un establecimiento de mayor complejidad, no se tocan para nada lo que son los ovarios, que son los que regulan nuestras hormonas femeninas, ni el útero en sí, que es el que nos da las menstruaciones. Así que no tiene interferencia. Simplemente la función, y a gran modo, ¿no? La función de la ligadura tubaria es la anticoncepción quirúrgica definitiva. Otro método anticonceptivo, en este caso que va a ser realizado en el hombre, es la vasectomía, que es un método mucho más accesible que realizar a la mujer. Es una cirugía de baja complejidad, de muy corta duración, y que también el hombre por ley se le está permitido y tiene su derecho a poder hacérselo, y es algo de mucho menor riesgo, una cirugía de mucho menor riesgo que la ligadura tubaria para la mujer y más rápida. Los hombres tienen mucho pudor al decir, bueno, no quiero tener más hijos y me hago este procedimiento, porque siempre parece que cae en la mujer la responsabilidad de cuidarse, de no tener hijos. Y sin embargo, existe un método anticonceptivo masculino definitivo que es quirúrgico y se llama vasectomía. Otra anticonceptiva de emergencia, que en realidad es la que tenemos, es la pastilla del día después. No se usa de rutina, es decir, no es un método anticonceptivo que yo puedo usarlo después de,
tiene una indicación. La indicación es para cuando hubo una relación de riesgo. La relación de riesgo puede ser que no nos hayamos cuidado con preservativo, que haya sido una violación, es una relación de riesgo, y se toma dentro o antes de las 72 horas. Es una carga de hormonas alta que hace que venga la menstruación, no es una pastilla abortiva. Lo que se hace es adelantar la menstruación para evitar la fecundación y la implantación. Por lo general, cuando las mujeres vienen a consultar por un método anticonceptivo, la mayoría de las veces la mujer viene sola, no viene acompañada. Muchas veces por ahí cuando viene con el marido es al control del embarazo, y ahí es cuando lo integramos al marido también, por ejemplo en los análisis de HIV, y también le ofrecemos el método de la vasectomía y refrescamos un poco los métodos anticonceptivos, también el uso del preservativo en el hombre. Lo importante de elegir un método anticonceptivo es tener conciencia de que se llame pastilla, se llame DIU, se llame inyectable, o el método que elijamos, cumple la función de anticoncepción, es decir, previene embarazos. Y más que nada, no digo solamente adolescentes, la población en general dice, bueno, tomo pastillas para no embarazarme, y nos estamos olvidando de una gran parte que son las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, debo usar doble método. Mi vida sexual es mía, yo hago con ella lo que quiero, pero debo cuidarla. Debo cuidarla porque tengo una sola y tengo que usar un método anticonceptivo para no embarazarme, pero el único que previene todas las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Por eso siempre recomendamos el doble método. Recordá que todos los métodos anticonceptivos son gratuitos. Los podés pedir en centros de salud, hospitales y salitas. También se deben entregar gratis en obras sociales y prepagas. Acceder a información apropiada es tu derecho. No te quedes con dudas. Se puede prevenir y aprender a protegerse y proteger a los demás. Podés consultar en cualquier centro de salud o llamando al 0800-222-3444. En todo el país la llamada es gratuita y tu pregunta es confidencial.